Tengan muy buenos días todos. Gracias nuevamente por estar presentes en la clase de resistencia material sección B, día 18 de marzo. Entonces, el día de ahora vamos a empezar un tema nuevo, ¿verdad? Que es el esfuerzo por flexión en vigas. La que miraremos la aplicabilidad de esto que es enorme en ingeniería civil y arquitectura. Entonces vamos directamente a la clase del día de hoy. Entonces, hasta el momento nosotros, fíjense, habíamos visto esfuerzos que decíamos eran esfuerzos que eran perpendiculares o normales a la sección transversal del elemento. Yo tenía esta barra y recuerden, si yo aplicaba una carga P justamente en el centroide, se me iban a generar esfuerzos P entre A uniformes, es decir, con la misma magnitud todos los esfuerzos en todo el área, ya sean de tensión o de compresión. Y mirábamos también la introducción de los esfuerzos cortantes que eran paralelos. Ahora, lo que vamos a empezar a estudiar son también esfuerzos perpendiculares o normales a la sección transversal del elemento, pero causados por el momento flector interno que tienen las vigas. Recuerden, cuando yo estudiaba estática, nosotros decíamos, mire, hay un momento y un cortante, decíamos, en las vigas, hacía un corte de izquierda a derecha y calculaba en estática los momentos flectores internos y los cortantes debido a las cargas externas. El día de ahora, lo que yo quiero demostrar es la relación que existirá siempre sigma, son los esfuerzos normales con el momento flector, que tienen las vigas. Es decir, voy a estudiar el fenómeno de flexión en términos de esfuerzo, ¿verdad? En el próximo periodo vamos a ver el fenómeno de flexión en términos de deformaciones. Las vigas se van a deformar, así como calculamos deformaciones axiales, también yo puedo calcular la deformación en una viga. Pero en esta primera parte del curso yo quiero una relación entre el esfuerzo normal y el flector interno, el momento flector que se provoca ahí en las vigas. Ese es el objetivo de la clase. Entonces leamos ahí esfuerzos en vigas. En esta sección se deducen las relaciones entre el momento flector y los esfuerzos normales por flexión. Entonces ya les pone de manifiesto, mire, yo tengo un momento flector interno, los esfuerzos serán normales y causados por la flexión. Y entre la fuerza cortante vertical y los esfuerzos cortantes. Esto como segunda parte. Pero ahorita momento y flexión. Para estudiar estas relaciones se establecen las siguientes hipótesis. 1. Las secciones inicialmente planas de la viga permanecen planas después de aplicar las cargas. Es decir, si yo tengo una sección transversal plana antes de la carga, como estamos en el rango elástico, la sección permanecerá plana. 2. El material es homogéneo y sigue la ley de Hooke, ¿verdad? La ley de Hooke, mirábamos nosotros que era aplicable en el rango elástico. Entonces nosotros en resistencia de materiales, las deformaciones son directamente proporcionales a los esfuerzos.
Material homogéneo, ¿verdad? No hay heterogeneidad, es decir, todo el material, todas las partículas, ¿verdad?, están uniformemente distribuidas, su peso, ¿verdad?, es homogéneo. 2, el modo de elasticidad es igual en tensión y en compresión, ¿verdad?, porque tendremos esfuerzos por flexión de tensión y esfuerzos por flexión de compresión, los dos. Ya vamos a ver cómo se desarrolla eso. La viga es inicialmente recta y de sección constante, ¿sí? Por lo general estudiaremos vigas horizontales, ¿no? Y en el 5 dice que las cargas, el plano en el que actúan las fuerzas, contiene a uno de los ejes principales de la sección recta y las cargas actúan perpendicularmente al eje longitudinal de la viga. Es decir, estudiaremos cargas perpendiculares, ¿verdad?, al eje de la viga. Así como hacíamos en estática, no estoy cambiando nada. Entonces el punto es que yo quiero demostrar y quiero saber cómo se desarrollan esos esfuerzos de flexión. Entonces para ello tengo que deducir la fórmula, a una fórmula que me va a servir a mí siempre. Dice ahí deducción de la fórmula de flexión. Yo tengo en este esquema una viga, mire, una viga, la cual aplica una carga P en algún punto de ella. La viga está simplemente apoyada, tiene una reacción 1 y una reacción 2. Y voy a estudiar el panel, aquí un panel ABCD, con ancho de X. El fenómeno de flexión, ¿verdad?, no es más, si miran esta reglita aquí, el momento flector lo que hace es causar una comba de este tipo, ¿verdad?, así hacia abajo, ¿verdad?, o también puede causar una comba hacia arriba. Yo le llamo carita contenta, carita enojada, recordarme, ¿verdad?, carita contenta, carita enojada. Ya vamos a ver que los momentos flectores positivos son carita contenta y los momentos flectores negativos son carita enojada, según la convención de signos que yo establecí. Recuerden que yo establecí en estática una convención de signos que me decía a mí, corte de izquierda a derecha, sentido antihorario, el momento era positivo, ¿va? Bueno, la cosa es que este fenómeno de comba es el fenómeno de flexión. ¿Dónde está la flexión? Puede estar en las vigas, está en las columnas, está en las paredes, está en las zapatas, en los pilotes, en las fundaciones. La flexión está en todos lados. Es decir, lo que vamos a estudiar hoy es la base de los esfuerzos que más se utilizan para el diseño de estructura. Entonces, tengo que yo deducir la fórmula que me relacione de alguna manera esos esfuerzos que van a estar perpendiculares a la sección transversal y el momento flector que me está causando la comba en cualquier punto de la viga. Eso es lo que yo quiero establecer hoy. Entonces, si yo hago un zoom de ABCD, mire, pero ya deformado, es decir, con la comba aquí, mire, ¿qué puedo observar de este dibujito? Miremoslo tranquilo. Fíjense, aquí está A, BCD ya deformado. Mire. Y dibujo justamente sobre el eje neutro en la sección. O sea, yo vengo y calculo el centroide, así como si en estática tiene una cota ahí. Entonces, si es una sección rectangular, el eje neutro está al centro. Dibujo esa línea intermitente que es la superficie neutra. ¿Qué puedo observar en primera instancia? ¿Qué le pasa a las fibras superiores que están por encima de esta superficie neutra y a las fibras que están por debajo? En otras palabras, ¿qué fibras
se comprimen y qué fibras se tensionan. Ahí se ve. Se comprimen. Exacto. Luis, ¿verdad? Luis dice, mire, las fibras superiores que están arriba del eje neutro se van a comprimir y las que están abajo se van a tensionar. En este caso, porque está así la comba. Entonces es lógico, mire, aquí abajo, la regla, si usted fuera a la regla, sintiera tensión, ¿verdad? En su columna vertebral, por ejemplo, si lo pusieran así, acostado. Y aquí en el estómago usted sintiera compresión. Si yo tuviera una comba que fuera lo contrario, así, a ver, arriba, en las fibras superiores yo sintiera tensión y en las fibras inferiores yo sintiera compresión. Entonces se da vuelta el estado de tensión y compresión según la dirección de la comba, que va a tener que ver con el momento flector interno que tenga esa línea. Entonces lo que yo quiero deducir, mire, yo quiero saber esos esfuerzos que están perpendiculares a la sección transversal y son normales, cuánto valen en función de las propiedades estructurales, de la geometría del cuerpo y del momento flector en sí. Entonces para ello vengo y fíjense lo que hago. Yo voy a trazar una línea paralela C' de prima, la que está punteadita aquí, que es paralela a la línea AB. Estas dos líneas son paralelas. ¿Estamos? Si yo escojo una fibra, ¿verdad? Una fibra, por aquí, de la viga, a una distancia Y medida desde la superficie neutra o el eje neutro, ¿sí? Esa fibra, mire, originalmente tiene esta longitud, que es la misma F, y se me está deformando una distancia HK. Ahí está la tensión de la deformación que yo quiero medir, es HK. Originalmente, la viga, ¿verdad? No tiene deformación. ¿Y qué pueden ver ustedes de este dibujito? Lo que decíamos, fibra AC se acorta, mire, la AC se va a cortar aquí arriba, la BD aquí abajo se alarga. Y vamos a ver la fibra que pasa por el eje neutro, la EF, esta, no le pasa nada. Entonces, si no sufre deformación, no tendrá esfuerzo. Por la ley de Hooke, hay esfuerzo cuando se está deformando el cuerpo. Entonces, yo quiero medir esta deformación HK. La quiero medir, ¿sí? La quiero medir en función de quién. En este caso de Y, mire, de Y. Y para ello vamos a introducir el concepto de radio de curvatura. Recuerden, en matemática, el radio de curvatura, aquí tengo un dibujito, no era más que una circunferencia que tocaba un punto de la curva, ¿ya? Y tenía un radio. Entonces, la viga, ¿verdad?, puede tener varios radios de curvatura. Entonces, ese puntito, tengo un radio de curvatura, aquí hay otro radio, por ejemplo. Entonces, para recordarles el concepto, ahí yo tengo esa curvatura. Esa curvatura se mide con respecto al eje neutro siempre, ¿verdad? Cuando ustedes miran cómo se deforma un edificio en los libros, o una armadura, o una viga o un marco, lo que les están dibujando es cómo se mueve el eje neutro, a lo cual llamamos elástico. Entonces digo esto porque en este caso, mire, yo tendré este radio de curvatura al cual yo llamo ρ. Llamo ρ. Y voy a tener entre el punto E y F una abertura de θ. La radio de curvatura está en algún punto, allá arriba.
S de teta, ¿verdad? S de teta es el mismo que forma las líneas paralelas AB y CD, aquí. Porque lo que he hecho es dibujar líneas paralelas. Entonces todo lo ven, S de teta que está aquí, es el mismo que está aquí arriba, en el radio de curvatura. Entonces por eso, adrede tracé que AB era perpendicular a C' de prima. Entonces, si yo quiero expresar ahora, dice, la deformación de la fibra GH situada a una distancia Y desde la superficie neutra será delta igual a HK a Y por D teta. Bien fácil. Este HK, mire, este pedacito es Y medido desde el eje neutro hasta la fibra por la abertura angular. ¿Verdad? Este es un sector circular. Recuerden la famosa fórmula S igual a R teta, es lo que estoy haciendo aquí. Donde R en este caso es Y y teta es de teta. Estoy midiendo esta deformación, la cual yo he llamado delta HK. Entonces es Y por D teta. Ahora, si eso lo traslado a una deformación unitaria, recuerden, yo tengo la deformación unitaria que la definía como la deformación entre la longitud original del miembro. En este caso es la longitud original de EF, es decir, el mismo de X. ¿Verdad? El mismo de X. Entonces, si esto es cierto, dice, si ρ es el radio de curvatura de la superficie neutra, lo que les decía, ¿verdad? De la superficie neutra, la longitud L, ¿cuánto vale? Es igual al radio de curvatura por la abertura angular de teta. Ya, aquí está ρ, mire, ρ, y tengo de teta, EF vale ρ de teta. Esta longitud original. Luego, digo, mire, como L es igual a ρ de teta, la deformación unitaria es Y de teta, es decir, esa distancia desde el eje neutro a la fibra que estoy estudiando por d teta entre ρ de teta. Felizmente se me anula el d teta y me queda Y entre ρ. Ya tengo información. Es decir, yo sé que la deformación unitaria de esa fibra es el cociente de la distancia que hay del eje neutro a la fibra que quiero estudiar, en este caso de abajo, también puede ser de arriba del eje neutro, entre el radio de curvatura. Se sabe por la ley de Hooke que los esfuerzos son directamente proporcionales a la deformación unitaria a través del modo de elasticidad. Recuerden la grafiquita sigma, deformación unitaria, la pendiente era el modo de elasticidad. Entonces utilizo la ley de Hooke, sigma igual a E por deformación unitaria, y lo que hago que la deformación unitaria que he encontrado en esa fibra, Y entre ρ la sustituyo aquí. Entonces, Y entre ρ por el modo de elasticidad es el esfuerzo. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Que el esfuerzo en cualquier fibra es directamente proporcional a la distancia Y desde la superficie neutra. En otras palabras, lo que me está mencionando y afirmando esta ecuación Y entre ρ es que a medida yo me alejo del eje neutro, los esfuerzos por flexión van a ser mayores. Si Y vale 0, en la superficie neutra no hay esfuerzo. Pero si me voy a la fibra superior y a la fibra inferior, ahí voy a encontrar los esfuerzos máximos por flexión. Ahí van a estar. Es lo que me está diciendo la ecuación E ρ entre Y. Y también me está diciendo
que los esfuerzos van a variar linealmente desde el eje neutro de la sección hasta la fibra superior. Van a ser lineales, mientras los esfuerzos por carga axial en el centroide eran uniformes, o ya no, son lineales. Desde cero en la superficie neutra hasta el máximo en la fibra superior e inferior. Entonces, lo que quiero ahora es, mire, me quiero deshacer de este radio de curvatura. Nadie va a calcular radios de curvatura. Y en vez de radio de curvatura, tengo que averiguar este sigma, ¿verdad? Este Y me conviene, este también me conviene tenerlo. En vez de radio de curvatura, ¿qué pasa con el momento flector? O sea, quiero poner el sigma en función del momento. Entonces, para ello, estudio las condiciones de equilibrio de la viga. Entonces, si yo hago un corte, mire, no sé si tenían alguna pregunta hasta el momento. Al otro lado, preguntas hasta el momento. Vamos bien con la demostración, entendido el objetivo. Entonces, tengo E entre ρ por Y igual al sigma, al esfuerzo. Entonces, estudiemos las condiciones de equilibrio. Si yo hago un corte, mire, en la viga, tendré un momento flector interno MR y BR. ¿Ya? Entonces voy a relacionar, fíjense, estos esfuerzos con este M, de alguna manera. Entonces, miren el esquema de la parte derecha de los apuntes. Y yo he dibujado ahí un elemento diferencial de A, chiquitico, de área de A, con el esfuerzo normal, que es el que estoy estudiando. El sigma X, si lo multiplico por un dA, me da una fuerza. Yo estoy estudiando este. También habrán esfuerzos cortantes paralelos, tau XY y tau XZ, dA. Aquí tengo yo los ejes. Llamo X al eje longitudinal del miembro, Y y Z, al vertical y al otro horizontal que pasa por el eje neutro. Y llamo la distancia Y, aquí está la distancia Y, que es la distancia que hay desde el eje neutro a la fibra que quiero estudiar. Entonces, por ejemplo, si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y igual 0, mire, de todo lo que pasa ahí, todos los tau, XY, todos los cortantes verticales por el diferencial de área me darán todas las fuerzas que serán iguales a ¿quién? Al cortante. ¿Verdad? Si yo realizo una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 de todos estos sigma X por dA, mire, y el sigma lo sustituyo por E entre ρ por Y. Aquí está E entre ρ y Y. Ahora lo tengo que integrar porque es la variable de integración por diferencial de área, ¿verdad? Este era el momento estático del área, es decir, esto es lo que yo ocupaba para calcular los centroides, ¿se recuerdan? Por integración quiere decir que el Y barra, ¿verdad? Esta distancia, ¿verdad? Del Y barra tiene que ser 0. Eso es lo que les está diciendo esa ecuación. Es decir, el eje neutro pasa por el centro de gravedad del centroide de la sección. ¿Va?
Aquí se comprueba. Si hago una sumatoria de momentos con respecto al eje Y, tendré Z por sigma X por dA. Mira, ahora tomo este brazo. Entonces hago momentos con respecto al eje Y aquí alrededor del eje. Ya todos lo ven. Por el brazo Z. Tendré la integral de Z por Y de A. Y esto es un producto de inercia. Entonces lo que me está diciendo que hay ejes de simetría perpendiculares entre sí. Pero el que más me importa a mí es esta sumatoria de momentos en Z. Aquí está lo que nos interesa. No es que no nos interesen las otras integrales. Las otras integrales me dicen, mire, el eje neutro debe pasar por el centro de gravedad y todos los ejes deben de tener simetría. En otras palabras, pasan por el centroide. Entonces, si yo quiero una sumatoria de momentos en Z igual a 0, ahora voy a hacer momentos con respecto a este eje, a este. Entonces, el brazo es Y, y la fuerza es sigma de X por dA. Entonces, si hago eso, me va a quedar que el momento es igual a Y por sigma X por dA. ¿Cuánto valía sigma E entre ρ por Y? Como tengo otro Y aquí, estoy utilizando este, E entre ρ por Y, que es igual a sigma. Me quedará un Y cuadrado por dA. ¿Qué es esto en estática? Es el momento de inercia, recuerden. Cuando yo integraba aquellas parábolas y todas esas cuestiones, o incluso un círculo o un área rectangular, la integral del Y cuadrado por dA es el momento de inercia. Cuando yo tenía una sección rectangular, se recuerda, una sección rectangular, la inercia era 1/12 de la base por la altura al cubo. Ese es el numerito que yo voy a ocupar ahí en la flexión. Entonces ya tengo, fíjense, una relación entre el momento, la inercia, el radio de curvatura, el modo de elasticidad y el Y. ¿Verdad? Y es un momento con respecto al eje neutro, centroidal. Entonces digo, mire, felizmente el momento flector es igual al modo de elasticidad por esa inercia que tenía un valor, según las propiedades geométricas de la sección, entre el radio de curvatura. Todavía tengo el radio de curvatura metido ahí. Ahora, si despejo 1 entre ρ, eso es igual a m entre i, de esta ecuación. Si yo tengo que sigma era E entre ρ por Y, ¿verdad? Y despejo E entre ρ de esta ecuación y E entre ρ de esta ecuación, ¿verdad? Paso el E aquí, al otro lado a multiplicar, lo paso aquí, y igualo M entre I es igual a sigma entre Y. Aquí, por magia, me quito el radio de curvatura y tengo la ecuación universal con la que ustedes se van a casar, ingenieros civiles y arquitectos. Los esfuerzos por flexión en una sección de cualquier elemento estructural es igual al momento flector donde yo estoy haciendo el corte, donde yo quiero los esfuerzos, multiplicado por Y, que es la distancia que hay desde el eje neutro hacia cualquier fibra, arriba o abajo de él, del eje neutro, entre la inercia centroidal de la sección transversal del elemento estructural. Entonces, sigma es un esfuerzo por flexión normal a la sección y depende del momento, de la distancia que hay desde el eje neutro a la fibra y la inercia.
Es decir, si yo grafico MY entre I, mire, aquí yo tendré que dibujarlo como una línea recta, empezando con esfuerzos nulos en el eje neutro, aquí está el eje neutro o el centroide, hasta un máximo en las fibras superiores e inferiores de la sección transversal. ¿Qué puedo ver en este dibujito de la distribución de esfuerzo? Aquí está, o sea, yo he cortado aquí, los esfuerzos están perpendiculares, ¿verdad? Al plano. ¿Qué puedo ver? Mire, si es un momento flector positivo, ¿verdad? Sentido antihorario, si corto, recuerden las vigas de izquierda a derecha, voy con el X aquí, hago el corte y tengo un momento en sentido antihorario, ¿verdad? Que es el caso de este ejemplo. Todas las fibras, como dijimos al principio de la clase, por encima del eje neutro, se van a cortar. Si se están acortando, compatibilidad de formaciones, tengo que tener compresión ahí arriba. Si se están alargando, las fibras por debajo del eje neutro, tengo que tener esfuerzos de tensión abajo. Algo que me funciona mucho a mí para acordarme de qué fibras están en compresión o en tensión, yo ocupo la punta de flecha. Donde la punta de flecha pega, ¿verdad? Aquí está como pegando aquí, está comprimiendo la sección. Y la cola del vector de momento está como jalando la parte de abajo. Si yo tuviera un momento flector en sentido horario, sería al revés. Aquí tuviera tensión en todas estas fibras y tuviera compresión en las fibras de abajo. Fibras de arriba tuviera, por encima del eje neutro, tuviera tensión y aquí tuviera compresión. Entonces, la tensión o compresión depende del sentido del momento flector interno de la viga, ¿ya? Y varía linealmente desde cero. O sea, usted tiene que calcular el eje neutro, así como hacía en estática, tiene la inercia y simplemente va a calcular, por ejemplo, el máximo, será el esfuerzo máximo MC entre I, donde C es la distancia de la fibra más alejada desde el eje neutro, ¿verdad? Algunos libros ocupan el I entre C, al cual llaman módulo de sección S. Entonces el esfuerzo máximo también lo puedo expresar como M entre S. Yo me quedo con simplemente esta fórmula y sé que cuando el Y es máximo, el esfuerzo es máximo. Como le repito, esto es para una viga, pero una columna tiene esfuerzos por flexión también. Una viga, ¿verdad? Elemento horizontal por flexión. La zapata tiene esfuerzos por flexión. Las paredes tienen esfuerzos por flexión, ¿verdad? Los automóviles, los aviones tienen esfuerzos por flexión. Esta formulita, ¿verdad? La deducción, lo que les recomiendo es que la entiendan, ¿verdad? Y verán que la aplicación es extremadamente sencilla una vez ustedes entienden qué es lo que tengo yo ahí. A mayor momento, mayor esfuerzo. A mayor brazo, distancia desde el eje neutro, mayor esfuerzo. Y puedo bajar esos esfuerzos incrementando el área, la geometría de la sección. Entonces, cuando yo diseño, a veces hay secciones que son muy chiquitas, lo que hago es aumentarle la inercia para que me baje el esfuerzo y me pase la viga. ¿Verdad? Cosas de lógica común. También si yo sigo estudiando lo que pasa en esta sección, yo tengo un eje neutro al cual llamo C, la distancia C, y el momento
yo lo puedo expresar también como un par de fuerzas. Recuerdan en estática, el par de fuerzas era aquellas fuerzas que tenían una misma magnitud, pero sentidos opuestos, separados por una distancia de. Entonces, el momento se convertía en un vector libre. En este caso, fíjense qué interesante, este momento yo lo podría expresar como una fuerza de compresión total, allá arriba el eje neutro, y una fuerza de tensión también. Entonces, por ejemplo, esta viga de concreto armado, ¿verdad? El concreto es malo para soportar tensión, se agrieta bien fácil. Por eso le pongo refuerzo, el acero de refuerzo. Es por esta fuerza T que yo pongo aquí. Entonces la fuerza T la absorbe el acero. Y el concreto se puede agrietar, pero ahí está el acero. Entonces viene de esto. Entonces ahí hay un ejemplito con la sección transversal rectangular, ¿verdad? Toda esta área de arriba, toda, a partir del eje neutro, está en compresión. Y toda el área de abajo está en tensión, toda esta. ¿Verdad? Si es igual a H medios, mire, y digo K es igual a 2/3 de C, donde K es donde voy a aplicar la fuerza resultante de compresión. 2/3 porque es un triángulo, recuerdan, es 1/3 a partir de aquí el brazo y 2/3 del ángulo que no es recto. Entonces es igual a H medios, el peralte entre 2, y es igual a 2K, entonces es igual a 2/3 de H. Entonces si yo multiplico, fíjense qué interesante, la fuerza de compresión, que es igual a la de tensión, por la distancia E, que es igual a 2/3 de H, voy a obtener el momento flector en la viga. Este diagrama lo ocupamos nosotros en diseño estructural para enseñar las vigas, es esto. Y para entender el comportamiento más adelante plástico del concreto armado, ¿va? Porque el concreto armado ya no se comporta elásticamente, sino que el acero entra en el rango de fluencia, recuerden, como yo estudiaba en las primeras clases, ¿vale? Estos conceptos me servirán a mí para diseñar vigas, columnas, zapatas, pilotes, esto. ¿Tienen alguna pregunta de la demostración del esfuerzo normal por flexión en las vigas, que son aplicables también a otras, al otro lado? Gracias, Francisco, Catherine. Bueno, voy a preguntar preguntas de la demostración. Bueno, Luis. Fíjate qué importantes son las capsulitas de la clase. Usted puede ir a ver esto a un libro, no es que no pueda hacerlo solo, pero la inducción del profesor para entrarle al tema es importante. A usted le toca también profundizar por su cuenta. Vamos, de este aparte, en estos apuntes, usted lo lee y viene a clase, entiende de un solo. Preguntas del esfuerzo por flexión. Sí. 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 Claro, tú realmente, ¿verdad? Si tienes la viga, ¿verdad? Por lo general, vamos a dibujar aquí una viguita y la diseñas, por ejemplo, por gravedad nomás, gravedad. ¿Qué va a pasar? Por gravedad
¿Dónde tiene los momentos flectores máximos en una carga, una viga uniformemente distribuida? Los tienes al centro. Y la viga va a flectar así. La carga de gravedad va a flectar así. Va, carita alegre. Entonces tú tienes por gravedad que proporcionar refuerzo suficiente al centro del claro. Ustedes van a ver las construcciones al centro del claro. Hay bastantes varillas en el lecho inferior, pero es por la gravedad. Las varillas que están aquí arriba es por el sismo, ¿va? Porque el sismo me va a provocar momentos flectores grandes y van a haber también varillas aquí abajo, en los dos, en el lecho superior e inferior, porque el sismo es reversible. Hay un momento aquí y hay otro momento del otro lado. Entonces, por eso en los nudos, cerca de los nudos, ustedes van a ver el refuerzo. Entonces, puedo tener tensión y compresión reversible. Entonces, y todo se hace a través de este tipo de cosas. ¿Va? Ahorita es rango elástico, pero yo en diseño estructural voy a hacer fluir el acero antes de que el concreto se aplaste. Va, pero eso más adelante. Entonces, no sé, el amigo que preguntó, vaya. ¿Cómo fue que dijo acerca de por qué la mayor momento y distancia mayor esfuerzo? Dije, mire, si usted tiene, en esta fórmula se ve claramente que a mayor momento, como está en el numerador de la expresión el momento, el esfuerzo se incrementa. Entre mayor es la distancia y desde el eje neutro, también el momento se incrementa, pero la inercia, como está en el denominador, a mayor inercia el esfuerzo va a bajar. O sea, cuando yo quiero disminuir el esfuerzo, por ejemplo, un criterio estructural es hacer vigas peraltadas. Si yo tengo una viga con un buen peralte, la inercia, un doceavo de H cubo me va a subir, entonces el esfuerzo me va a bajar. ¿Ya? Entonces, es un arte ahí proporcionar de tal manera que tampoco sea tan caro. Y arquitectónicamente no se mire tan feo. Una viga demasiado grande. Ahí hay que negociar con los arquitectos. Y en el caso de las columnas, doctor, sí. ¿Verdad que en ese caso las columnas tienen que montar el peso tanto del edificio completo, ¿verdad? Más los esfuerzos que puede causar, digamos, cargas vivas que llaman? Sí, sería, sí. Por ejemplo, nosotros que estamos caminando. Sí. Y la gravedad, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese caso, ¿cómo se refuerza una columna? Pregunta el compañero, ellos no te oyen a ti, pero sí. Pregunta el compañero, repito la pregunta, él me dice, este es el caso de las vigas, pero él hace una pregunta muy buena, dice, la columna, mire, la columna resiste realmente una carga de gravedad muy fuerte. Por ejemplo, la columna del primer piso tiene la carga de todos los de arriba, ¿verdad? Tiene carga viva, y si tiembla o hay viento, tiene cargas laterales que te producen momentos adicionales. Entonces las columnas se diseñan con esfuerzos combinados de flexión y compresión pura. Ahí está la respuesta. ¿Ya? De la compresión pura es igual a la que vimos en las primeras clases, pero le tienes que poner un momento. Lo complicado de las columnas, mire a esa columna, es que tú puedes tener un momento en esta dirección del marco y otro momento en la dirección perpendicular. Entonces se te convierte en un problema de flexión biaxial, un momento alrededor de un eje, del otro eje, y con una compresión, y con el cortante. Entonces, son esfuerzos combinados. En este curso de resistencia a materiales hay un apartado de esfuerzos combinados y de columnas cortas. Espero que te quede claro, pero es así, ¿verdad? Entonces, vamos acumulando los conocimientos y vamos a llegar ahí a los esfuerzos combinados. Buena pregunta. No sé, Daniel, si te quedó claro. En el chat dice, son esfuerzos combinados, ¿va? Fuerza axial,
fuerza axial con flexión y biaxial para columna. Vamos a hacer entonces un ejemplo introductorio de cómo ocupar estas formulitas. Dice, para la viga mostrada en la figura, calcule el esfuerzo máximo por flexión. ¿No? Entonces, hay que ver bien qué nos están preguntando. Me preguntan esfuerzo máximo por flexión. Es decir, sigma igual a MY entre I. Entonces, yo quiero en esa viga, mire que está simplemente apoyada en A, jodido B, una carguita de 1500 newton, justamente al centro del claro de 3.4 metros, ¿verdad? Unos 7 metros de A. Me pregunta en toda la viga, ¿dónde está el esfuerzo máximo por flexión? Quiere decir, que si quiere esfuerzo máximo, tengo que maximizar, ¿quién? Tengo que saber dónde está el momento máximo en toda la viga, ocupar el Y máximo en la fórmula y la inercia que será constante. La sección transversal es una viga rectangular de 25 milímetros de base por 100 milímetros de altura. Entonces, ¿qué hago en estos casos? Vengo yo y lo primero que tengo que hacer es, lógicamente, calculo las reacciones en los soportes de 750 newton, me explico cómo hacerlos, estática, y realizo los diagramas de fuerza cortante y momento flector, que no los voy a explicar porque es estática. Los diagramas de fuerza cortante y momento flector, así rápidamente, empiezan desde cero, establezco mi convención de signos, recuerden, cortante hacia abajo y momento interno antihorario positivo, corto de izquierda a derecha. Entonces aquí tengo 750, el cortante se vuelve positivo y constante porque no hay carga, baja por el 1500 hasta menos 750, se mantiene constante y cierra en cero debido a la reacción. Y recuerden que en estos diagramas, el área bajo la curva del diagrama de cortante, ¿sí?, es la diferencia de ordenadas en el diagrama de momentos. Y la ordenada en el diagrama de cortante es la pendiente en el diagrama de momentos. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es ir acumulando las áreas, ¿verdad? Momento cero, no hay momento reactivo, cero, y 750 por 1,70 es un área positiva que me da 1275 metros. Si este es grado 0, momento es grado 1. Pendiente positiva, ¿verdad? Creciendo de izquierda a derecha porque la ordenada es positiva del cortante. Y aquí tengo un área negativa de 750 por 1,7 que al sumarla a esta me da el 0 que necesito para cerrar el diagrama ahora con pendiente negativa porque la ordenada es negativa. Entonces, si no se acuerda cómo hacer diagramas de fuerza cortante y momento flector, vaya a estudiar. Porque no puedo conocerlo al máximo. Lo que les quiero decir, cuando nosotros diseñamos, ¿verdad?, lo hago con diagramas, ¿verdad? Es cierto, el libro ya les hace el diagrama, pero no quiere decir que lo van a estudiar. La inercia de una sección centroidal, es decir, con respecto a este eje, recuerdes, es un 1/12 de BHQ. Lo mirábamos en estática. Donde H es la distancia perpendicular al eje. No vayan a tomar H como 25. Porque el momento está alrededor de este eje. Aquí está el eje longitudinal, el momento está aquí, entonces H
tiene que ser al cubo, no 25 al cubo. 100 tiene que ser al cubo. Entonces un doceavo de 25 por 100 al cubo en metros me da 2.0833 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Entonces mire, yo ya tengo de la fórmula sigma, ya tengo el momento que va a ser este, el momento máximo. C, ¿cuánto vale? Va a valer esta distancia, las dos, arriba y abajo, que serían 50 milímetros. Y la inercia ya la tengo, que es constante. Entonces simplemente C 50 entre 1000 para expresarlo en metros, 0.05 metros. Entonces, el sigma máximo será el momento flector máximo de toda la viga por el Y, que en este caso lo he hecho C, a las fibras superior e inferior. Entonces los esfuerzos máximos están aquí, según la demostración, entre la inercia. ¿Va? Yo tengo newton por metro, entre metro a la cuarta me quedan newton sobre metro cuadrado. En otras palabras, 30.60 megapascales. Es decir, este esfuerzo máximo está tanto en compresión como a tensión en la fibra extrema de la sección. Es decir, yo tendré este mismo esfuerzo en compresión ahí arriba y en tensión aquí abajo, en las fibras superiores, superior e inferior o extremas, porque el momento, mire, es positivo. El momento, según la convención de signos, es positivo. Quiere decir que cortando de izquierda a derecha es antihorario. Si ustedes dibujaran, por ejemplo, de derecha a izquierda la viga, con el eje neutro, el momento estaría así. ¿Ya? De izquierda a derecha, positivo, sentido antihorario. De derecha a izquierda, sentido horario positivo. Voy a tener exactamente los mismos esfuerzos, ¿verdad? Tensión aquí abajo y compresión aquí arriba. Es igual de donde lo miren. Preguntas sobre el problema, preguntas sobre este problema, preguntas. Luis, ¿por qué es grado 1? Recuerda estática, ¿verdad? La curva de cortante, ¿verdad? Si tiene grado 0, en este caso, se incrementa en 1 el momento. O sea que la derivada del momento con respecto a X es igual al cortante. La gente de arquitectura que llevó estática conmigo me está entendiendo re bien, porque ahí les puse el tornillito, lo soqué un poquito. No tienen que tener problemas con eso. Entonces, el hacer los diagramas, ¿verdad? Es clave. Preguntas sobre este ejemplo, ¿verdad? Entendido la capsulita de hoy. Es estos esfuerzos que son clave para todos nosotros. Preguntas al otro lado del océano. Gracias, Luis. Si no te recuerdas, abre tu cuaderno de estática. Alguien andaba por ahí diciendo que quería llevar resistencia a materiales sin haber aprobado estática. Así como no, le dije. Así como no. Es imposible.
Cuando las cosas son complicadas es porque el fundamento anda mal. Si ustedes se dan cuenta, estas cosas son sencillas, ¿va? Pero cuando el fundamento está ahí, tengo una mala fundación, cuesta avanzar. En las materias bases, estática, matemática, física, son clave para el desarrollo de cualquier profesional. Bueno, nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Por favor, marcar asistencia del otro lado y por aquí pasé una lista. Quien no ha firmado, firma la lista y yo los pongo, yo les marco la asistencia y usted compruebe ahí en el Moodle que está marcado. Generalmente la marco después de cuando ustedes se van, me quedo aquí y la marco. No se me puede olvidar. Bueno, señores, nos vemos al otro lado. Feliz fin de semana. Siempre cuídense, porque el COVID ahí anda todavía. ¿Puedo firmar? Bye. Bueno, cuídense. Dios, Kevin, Héctor, adiós, cuídense mucho.